Bueno, hoy vamos a hablar acerca de Primera de Juan, por los que toman apuntes o notas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Y yo he titulado esta prédica El barco se hunde. Y ustedes están viendo ahí la imagen. Y fíjense que ya han pasado más de 100 años de que este gran barco, conocido una vez como la ciudad flotante, el barco insumergible, zarpó de Inglaterra hacia Nueva York. Y este barco era una embarcación con toda la tecnología de ese momento, se consideraba una maravilla, y esta historia sabemos que ha cautivado a miles de personas. Era la embarcación más lujosa y al mismo tiempo era la embarcación con mayor seguridad que se había construido. Fue diseñado para expresar opulencia, para expresar prestigio. Y hoy sabemos que hay muchos cruceros que hoy lo tienen, pero antes fue el primer barco que tuvo gimnasio, piscina, biblioteca, restaurantes, habitaciones de lujo, y se construyó con los elementos de seguridad más avanzados en su época. Tenía un doble casco y además ellos pusieron 16 cámaras de flotación, por lo cual decían, el Titanic es insumergible. Es imposible que este barco se pueda hundir. Sin embargo, fue en el domingo, en la noche del 14 de abril de 1912, cuando el capitán del barco vio de frente, llegando al área donde estaban todos los campos de hielo, había icebergs, vio de frente un iceberg y desesperadamente le dijo a toda su tripulación, cambiemos la dirección. Lograron cambiar la dirección porque se iban a dar de frente con el iceberg, aún teniendo toda la mayor tecnología en comunicación. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Ellos lograron esquivar el iceberg de frente, pero pasaron de lado. Y por debajo ese iceberg tenía témpanos de hielo muy filosos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que como cuchillo en mantequilla cortó el casco del Titanic, su doble casco y además los 16 compartimientos de flotación. Los estudios, los investigadores decían que simplemente fue una abertura de 5 centímetros, pero de 50 metros de largo. Y ahí fue donde el gran Titanic insumergible, adorado, amado por todo el mundo, y una expresión de prestigio, empezaba a hundirse. Y fue una señora, Eva Hart, tal vez ustedes han escuchado de Eva Hart, tenía 7 años cuando sucedió esta situación. Ella estaba dentro del Titanic. Y después la entrevistaron ya a edad avanzada y ella tenía las memorias más vívidas. Decía que parecía que lo había vivido ayer. Y ella describe cómo en esa noche su papá tomó a su mamá y a ellas las puso a salvo y le dijo, hija, tómale la mano a tu mamá y sé buena niña. Nunca más volvió a ver a su papá. Pero dice que en ese momento, cuando ellas ya estaban en los barcos, veía cómo el Titanic se estaba hundiendo. Se hundía, se levantó, se quebró en dos y oía las explosiones, veía las luces de Bengala. Dice que lo narra como si hubiera sido ayer. Y hay algo que a ella le impactó mucho y que es algo que hoy también a nosotros nos debe impactar. Y a mí me impactó porque ¿saben qué? Y a lo mejor lo han visto en películas. Dice que había una banda que estaba tocando música y la música que tocaba era un himno donde estaban adorando a Dios. Y el himno, se los parafraseo, dice, más cerca, oh Dios, de ti será mi canto así. Y así estaban cantando. En esa noche murieron más de 1,500 personas. Este barco pensaban que era insumergible, inundible, y solamente pusieron un tercio de barco, ¿cómo se dice? De lanchas salvavidas. Solamente un tercio comparado con el número de todos los pasajeros. Entonces, imagínense, y precisamente se salvó solamente un tercio, ¿no? Como 700 personas.
Hablando de costos, dato curioso, un pasaje en primera clase, ¿saben cuánto podría costar en términos actuales, de economía actual? Valía $75,000. O sea que si alguien quería estar en primera clase, realmente tenía que tener recursos. Ahora, si hubieran sabido que ese barco se iba a hundir, yo creo que no pagan ni 75 centavos, ¿no? Es más, ni aunque les paguen, se hubieran subido. Sin embargo, eso sucedió. Hubo mucha gente importante como JP Morgan y el señor Hershey que iban a ir a ese viaje y decidieron no hacerlo, y cuando se enteraron de la tragedia dijeron, wow, nos salvamos, ¿no? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Ahora, hablando de costos, Dios siempre está invitando a la humanidad, a ti, a mí, a cada uno de nosotros, de la creación de Dios, para subirnos a su barco. Y este es un barco que no realmente es insumergible, es inundible, es un barco que tiene un costo impresionante. Ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros tendríamos la capacidad de pagar para zarpar en ese barco. Y ese costo lo pagó Jesucristo. Ese costo solamente lo podía pagar Dios haciéndose hombre, morir por ti y por mí. Y esa es una de las razones por las que nosotros, una de muchas razones, y simplemente puedo mencionar ahorita 3 más, una razón más para zarpar en ese barco y subirnos a ese barco, es que Dios nos está ofreciendo vida eterna. La otra razón es que este barco se está hundiendo, donde vivimos, pero Dios nos está permitiendo, y no nos está permitiendo, nos está prometiendo una restauración de este barco. Y hablando de barcos, cada uno representamos un barco, está permitiendo una restauración de nuestras vidas. Aquí, pero al final de todo, al final de esta época, en Apocalipsis, Él nos habla, dice que van a haber nuevos cielos, nuevas tierras, y dice además en el versículo 14, dice que va a secar toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas van a pasar y no van a existir más. Esa es nuestra gran esperanza. ¿Les emociona tener esa esperanza? Que en medio de que lo que estamos viviendo, en medio de esta destrucción, también hay restauración. Y es lo que Dios nos está diciendo y nos está invitando simplemente a zarpar en su barco, porque zarpar en cualquier otro barco no tendría sentido. Ningún otro barco va a llegar a puerto seguro. Todos estamos con esa gran promesa y esa gran expectativa que debemos de vivir cada día. Señor, ¿qué más quieres tú que haga yo para hacer esa esperanza al mundo, en este mundo de este barco que se está hundiendo? Ahora, conocer el destino de este barco debería realmente cambiar la forma en que vivimos hoy. Debería de cambiar radicalmente la forma en que vivimos hoy. Y es lo que vamos a ver hoy en 1 Juan 2, 15 al 17. Fíjense, aquí estos versículos hablan por sí solos. Escúchalos, yo lo voy a leer, pero léelo también tú y hazlos tuyos. Internalízalos. Esto es la palabra de Dios. En el versículo 15 del capítulo 2 dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. En otras versiones o traducciones dice deseos de la carne. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Deseo insaciable, ¿le suena? Por todo lo que vemos. Deseo de los ojos en otras versiones. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones, que también se denomina como la vanagloria de la vida. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Entonces, este párrafo inicia con una instrucción y termina con una promesa. Una instrucción y una promesa. Y entre la instrucción y la promesa hay algunas razones que Dios nos está diciendo, divinamente inspiradas a través del apóstol Juan, por cual nosotros debemos de buscar esa instrucción
y poder desear y obtener esa promesa. Entonces voy a ver 3 razones en general y después tienen algunos subpuntos que voy a hacer énfasis. Pero la primera razón de no amar al mundo es que amar al mundo nos aleja de Dios. Versículo 15, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Y tal vez ahorita estás pensando, caray, creo que estoy un poco en problemas. ¿Qué quiere decir Juan aquí? Porque a mí me gusta ir a comprar al mercado y está en el mundo. Me gustan los deportes y están en el mundo. Me gusta salir y ver un atardecer y eso está en el mundo. Me gusta ir a las montañas, tomar mis vacaciones en la playa y eso está en el mundo. ¿A qué se está refiriendo Juan con eso? Bueno, vamos a ver de qué está hablando Juan aquí. Hay 3 dimensiones y la palabra que ocupa Juan aquí es cosmos y se ocupa en Juan lo ocupa en varias de sus cartas, la palabra cosmos. Cosmos quiere decir mundo. Pero hay 3 dimensiones de acuerdo al contexto es que Juan se está refiriendo. La primera dimensión es el mundo como creación. Dios creó los cielos, la tierra, las montañas, árboles, el planeta en general. Esa es la primera dimensión de mundo. La segunda dimensión es para referirse al mundo como la humanidad, como cuando dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la tercera dimensión usa esta palabra para referirse al sistema del mundo. Y eso en su mayoría es negativo. Está refiriéndose precisamente a este sistema caído. Y sabemos que este sistema es operado y es dirigido ¿por quién? En la palabra habla del príncipe de este mundo, por Satanás, por el maligno. Y esa es una de las razones por lo que estamos viviendo hoy. Así que podemos parafrasear de esta forma, no amen el sistema mundano que te aleja de Jesucristo, porque de alguna forma, ¿cómo puedes decir que amas a Cristo que te aleja de Dios el Padre? Y al mismo tiempo, como que no hay coherencia, ¿no? Estamos hablando del sistema. Y aquí habla de una palabra muy importante, en la traducción original habla de la palabra ágape. No ágape al mundo, no ames de esa forma. Ágape es un amor incondicional, es un amor sacrificial, es el amor que Dios tuvo por nosotros, por lo cual Cristo murió por nosotros. Entonces aquí está hablando que no hables al mundo de esa forma sacrificial, al sistema, de eso que estás dando tu vida por el mundo. Hoy sabemos que todo el mundo, hoy sabemos la cantidad de asesinatos y todo es precisamente por amor al sistema, por amor al mundo. Y la gente da su vida y la gente muere. Y podemos poner aquí muchos ejemplos de cómo la gente da su vida por el mundo pensando que no va a pasar nada, ¿no? O que esa es la solución para tener una vida mejor. Ahora, sería como un policía que dice que ama lo que hace, que dice que ama lo que hace y en el contexto de todo lo que hace, todas las situaciones, las actividades que él hace. Pero al mismo tiempo es como si dijera que también ama a la mafia y también apoya a los narcotraficantes y aplaude todo lo que hacen. Sería como que ilógico, ¿no? Sería una persona totalmente confundida. Y esto revelaría exactamente la condición de su corazón. Entonces, la primera razón por la que no tenemos que amar al mundo es porque nos separa de nuestro Creador, de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Ahora, la segunda razón para no amar al sistema del mundo es que promete mentiras atractivas pero destructivas. Mentiras atractivas pero destructivas. Y aquí es donde Juan se va a detener un poquito y explicar un poco más en profundidad cómo es el sistema del mundo, el creyente, y por qué a cada uno de nosotros nos toca luchar todos los días con la tentación. Con este sistema del mundo tenemos que ir contracorriente. Podríamos decir que nosotros somos como los salmones. Los salmones tienen que ir contracorriente. Y es precisamente por eso. Porque dijimos que el príncipe de este mundo es Satanás. Y aquí voy a simplemente ahorita les voy a dar 3 palabras con las quiero que a lo mejor se queden en la mente, porque yo sé que después hay muchas cosas que se nos pueden olvidar. Pero aquí habla de 3 mentiras en este segundo tema. Las mentiras que son atractivas pero destructivas. Está hablando aquí de la pasión,
está hablando de la posesión y está hablando de la posición. Y ahorita lo vamos a seguir viendo. Estas 3 mentiras no son nuevas. Saben que son las mismas 3 mentiras que Satanás le hizo a Eva en el jardín del Edén. Y es precisamente debido a eso es que nuestra naturaleza caída sigue buscando lo mismo. Entonces, podríamos decir que este viaje en el que todos estamos arriba de este Titanic puede incluir comidas ostentosas, cabinas de primera clase, cielos soleados, pero el barco se va a hundir si no tomamos el barco que nos corresponde. Entonces, nuevamente, 3 mentiras en la segunda parte, mentiras atractivas pero destructivas: pasión, posesión y posición. La primera mentira está en el versículo 16 y dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, que en otras versiones es deseos de la carne, que está hablando de la pasión. Entonces, en este punto, recuerden, pasión es hacia donde nos está llevando el mundo. Y se refiere a todo tipo de antojo, todo tipo de deseo que rompe los límites del diseño noble y puro de Dios, del diseño que Dios creó para nuestra protección. Por ejemplo, todos los deseos que aquí tenemos de placer, Dios los creó, pero dentro de un parámetro, dentro de un esquema que Dios quiere, en el cual quiere que lo disfrutemos para no dañarnos. Un ejemplo es el placer de comer. No está hablando solamente de los deseos sexuales. El placer de comer. ¿Quién no le gusta comer? Es un placer comer, pero cuando comemos de más se convierte en gula y además nos enferma. ¿Se dan cuenta que hay un proceso de protección? El placer de descansar. Es bueno descansar. Dios nos lo manda a descansar. Es un mandamiento que descansemos, pero cuando descansamos de más se convierte en pereza y la pereza nos lleva a la pobreza. Entonces, son cosas buenas que Dios ha creado, pero que este sistema lo distorsiona y precisamente nos causa destrucción y confusión. El agua, todos necesitamos agua, pero el agua nos sirve para hidratarnos, pero también nos podemos ahogar. O el fuego sirve para calentarnos y hacer comida, pero también nos puede quemar. Entonces, el sistema lo que está haciendo es que las cosas buenas de Dios las distorsiona. Y es parte de lo que Dios nos está diciendo hoy, que podamos estar atentos precisamente a este sistema del mundo que distorsiona todas las cosas, ofreciéndonos cosas buenas. Todo esto son espejismos. Nunca van a satisfacernos. Todo esto va a traer mayores deseos cuando no estamos de acuerdo al parámetro de Dios. Cuando, por ejemplo, y esto sé que siempre hablan de los deseos de la carne y lo relacionan con el placer sexual. Sí, también es ahí. El placer sexual Dios lo creó, pero para que sea dentro del matrimonio. Cuando es fuera del matrimonio trae destrucción, trae disolución de matrimonios, de familias, destrucción, y no solamente eso, sino por generaciones. Entonces Dios nos está diciendo: hey, cuidado, todo lo que te digo es por tu bien, no es porque yo quiero que la pases mal. Entonces aquí está haciendo deseos de la carne, pasión que estoy diciendo, es la palabra que hace una referencia al yo. Un autor decía que definió la carne como vivir en independencia autosuficiente de Dios. Y como les decía, estos son espejismos. Nunca nos van a satisfacer. Cada vez vamos a estar buscando más, y cuando buscamos más, ¿esto cómo se llama? Adicciones. Nos van a llevar a adicciones. Entonces tenemos que estar conscientes de cuáles son los parámetros de Dios y qué nos está diciendo. Como les dije, esta es la misma mentira que Satanás le puso a Eva en el jardín del Edén cuando le ofreció el fruto y le dijo: esto sabe bien. Estaba hablando que era bueno para comer, que era algo placentero. Entonces se dan cuenta que Satanás no tiene más en su arsenal, pero tenemos que estar cuidadosos de qué es lo que está ofreciendo. Y no tenemos tiempo ahorita para hablar, pero incluso fueron las mismas 3 tentaciones que le puso a Cristo después en las tentaciones del desierto. Tienen que ver con deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Pero quédense con esto, es un deseo incontrolable y tiene que ver con el yo. Ahora, la segunda mentira destructora
mentiras destructoras, es un deseo, también está en el versículo 16, un deseo insaciable por todo lo que vemos. O sea, los deseos de los ojos, posesión. Lo voy a leer otra vez, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y tiene que ver con la posesión, lo que yo poseo, quiero poseer más, quiero más. Y esto no simplemente se está refiriendo a una simple... Hay atracciones visuales que realmente no quiere decir que sea algo malo, pero el punto es que cuando llega un punto que nos seduce, llega a nuestra mente y decir, ¿sabes qué? Eso no te satisface, necesitas más. Necesitas otra casa, necesitas otro coche, y se convierte en un deseo incansable de poseer, de tener, de disfrutar, de experimentar. Sucedió lo mismo en el jardín del Edén. A Eva, Dios le dijo a Adán y a Eva, tú puedes tener y puedes comer de todos los árboles, pero de ese que está ahí, no. ¿Y qué fue lo que sucedió? Eva dijo, pues uno más, ¿no? Una mancha más al tigre, dirían en México. Un árbol más. Y bueno, fue convencida, fue engañada. Y le dijeron, Eva, si tú tienes esto, vas a ser más satisfecha. Fue engañada por Satanás, ¿no? Y quiso tener el único árbol que Dios le dijo, no. Eva quería tener más y más y más. Y es exactamente lo mismo que nos sucede a cada uno de nosotros. Una vez le preguntaron a Rockefeller, le dijeron, Señor, ¿hasta cuándo va a parar de generar más riqueza? Y su respuesta fue muy curiosa, dijo, $1 más, uno más. Y yo a veces me pregunto, hay gente que es extraarchimillonaria y no paran, ¿no? Si se distribuyera todo eso, bueno, esa es otra historia, viviríamos en otro mundo, ¿no? Ahora, la advertencia aquí es que el deseo de los ojos nos engaña a que creamos que si solo lo podemos tener, vamos a tener satisfacción. Otro ejemplo, Lot. ¿Se acuerdan de Lot? Muchos, cuando Abraham y Lot empezaron a crecer y caminaban juntos, de repente sus familias crecieron, sus pastores crecieron, tenían problemas, conflictos entre ellos por los animales y por los pastos y esto. Abraham le dijo, Lot, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Tenemos que irnos, tenemos que separarnos un poco o expandir más nuestro territorio para no pelearnos. Y le dijo, si tú vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si tú vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Abraham le dio a escoger a Lot. ¿Y saben qué escogió Lot? Los deseos de los ojos. ¿Saben hacia dónde se fue? Hacia Sodoma y Gomorra. Y todos sabemos qué es lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran de las ciudades más prósperas, tenían de todo, tenían exceso de todo. Y eso fue lo que los llevó a pervertir gran cantidad de los principios de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió con Lot? Que perdió todo, incluso a su esposa, y tuvo que salir corriendo de ahí. ¿Cómo se llama eso? El deseo de los ojos. Quería vivir en la opulencia, quería vivir con fiesta, y esa ciudad ya se estaba destruyendo de por sí antes de que Dios mandara su juicio. Y hoy es la estrategia que usa el marketing. El marketing en 30 segundos te quiere convencer, de que tú necesitas eso. Tú necesitas comprar eso, tú necesitas vestir eso, tú necesitas manejar eso, tú necesitas nadar ahí, necesitas sentarte ahí, necesitas depender de ello, necesitas tener esa marca. Y es exactamente en este mundo moderno lo que es el sistema que nos está llevando a cada vez más y más y más. Muchos dicen más consumismo, muchos dicen, no, es que América es consumista, no, es el corazón del hombre. Si en otros lugares hay más recursos, va a ser exactamente lo mismo. No es de que aquí, ay, es que este país, o sea, no, o sea, es nuestro corazón. Ahora, la mentira engañosa es que si tú lo tienes, vas a poder quedar satisfecho. Y les digo una cosa, y ustedes tal vez lo han visto, por más cosas que tengas, eso no te va a satisfacer si no tienes a Cristo en tu corazón. Si no tienes a Dios en tu corazón, puedes tener todo y al mismo tiempo no tienes nada. No estoy diciendo que no sea bueno que disfruten de las bendiciones que Dios les dé, pero cuando ponemos eso en primer lugar, viene la distorsión. Viene precisamente la distorsión y la destrucción. Dios nos está preguntando hoy, ¿cuáles son tus deseos hoy? Como dije, no solamente se trata de que tengamos información, sino transformación.
que todo lo que digamos aquí tú te lo lleves a tu casa y estés pensando, ¿cuáles son mis deseos hoy? ¿Qué es realmente lo que está importando en mi vida? ¿Hacia dónde estoy caminando? ¿En qué estoy invirtiendo? ¿Estoy invirtiendo solamente en el éxito? ¿En un superbarco inundible? Y cuando menos nos damos cuenta es que se está hundiendo el barco. Ahora, la verdad es que todas las cosas materiales, y nos lo dice bien claro en su palabra, en Mateo 6:19 dice, no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido lo destruyen. Dice, hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni óxido, ni ladrones minan y hurtan. O sea, Dios nos está diciendo, hoy estamos haciendo una parte de venir y adorar a Dios, hacer tesoros en el cielo. Pero ¿qué pasa después de hoy? ¿Y qué pasa hoy en la tarde y el lunes, de lunes a domingo? ¿Estamos edificando? ¿Estamos llevando a nuestros hijos a darles los valores realmente que Dios quiere? ¿O les estamos animando a que sean exitosos? Gana el mundo. Sí, o sea, no estoy diciendo que sea malo, o sea, pero tenemos que, la palabra dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido antes de que el barco se hunda. Ok, esta acción, viene la tercera mentira. Dijimos que habían mentiras atractivas pero destructivas. La primera es el deseo de la carne, que es la pasión. La segunda, deseo de los ojos, ese deseo insaciable de querer más, deseo de los ojos, que es la posesión. Y la tercera es la posición. El 16, dice versículo 16, el orgullo de nuestros logros y posesiones. En otras versiones, vuelvo a decir, es la vanagloria de la vida. Posición. Entonces, pasión, posesión y posición. Esta acción se describe como el estilo de vida que todo mundo sabemos y conocemos hoy en los medios de comunicación, donde se idolatra la posición, el estatus, el famoso, la figura, todo lo que tenga que ver con alarde y vanagloria. Fíjense, leí una encuesta que decía, hay una epidemia de mentira en el mundo y nosotros tenemos que cuidarnos de esto porque estamos en el mundo y no porque vengamos a la iglesia somos perfectos. Pero fíjense, dice una encuesta realizada a 2,000 jóvenes, hombres y mujeres entre 20 y 25 años, decían que todos inventaron cosas en cuanto a su estatus, en cuanto a posición, en cuanto a ingresos económicos, profesionales, ocupaciones, todo eso para lograr una conquista amorosa, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy la posición se idolatra. Cuando sabemos que hay un Dios que nos está viendo y no necesitamos tener todos los reflectores del mundo. El Dios que nos ve, ahí está, te está viendo a ti con las cosas sencillas que estás haciendo. No necesitamos reflectores. La vanagloria de la vida es la perversión de una necesidad básica. Esa necesidad básica de ser amado, de ser aceptado, de ser parte de un grupo, sí. Todos necesitamos eso y por eso aquí hablamos de grupos pequeños y tenemos que ser comunidad y los cristianos no viven como llaneros solitarios. Tenemos esa necesidad, pero cuando se distorsiona, entonces queremos ser adorados, queremos ser idolatrados, queremos ser como Dios. Y es exactamente, volviendo a Génesis, lo que Satanás le propuso a Eva. Eva, si tú comes de ese fruto, ¿por qué no vas a comer, Eva? No, es que el Señor dijo que de ese fruto no, porque iba a morir. ¿Y qué le dijo Satanás? No es cierto, no vas a morir. Dios sabe que si tú comes de ese fruto vas a ser como Él. Y así estamos nosotros. Es que si yo como de esto inconscientemente, si yo tengo más likes, voy a ser visto, voy a ser adorado, me van a tomar más fotos, soy en todas las redes sociales. Entonces, tenemos que poner atención en eso que nos está diciendo. El sistema se va a acabar. No nos enganchemos porque este sistema se va a hundir. Y hoy, algo que a todos sucede y preocupa más con los niños, es que se está generando una sociedad narcisista. Una sociedad narcisismo donde si los jóvenes hoy, y hoy adultos también, si no tienen likes, se deprimen, ¿no? O si no me están viendo, no tengo seguidores. Y empieza a haber una sociedad narcisista donde
tienen que verse superior a los demás, pero al mismo tiempo están envidiando a otros. Entonces tenemos que precisamente controlar eso, elevarse a los ojos para los otros, para después que la gente piense más de nosotros. Esa es la vanagloria de la vida. Y tiene que ver a veces también con posesiones, con posición, y es precisamente las 3P: pasión, posesión y posición. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dios nos está diciendo, cuidado con eso. Cuidado con eso. No porque vengas a la iglesia te vas a salvar de eso. Dios siempre nos da un antídoto también en su palabra. Y podría citar algunos otros versículos, pero hay un versículo que a mí me encanta, que está en Mateo 16, 24. Y Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser mi discípulo, o sea, mi seguidor, ¿qué les dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es negarnos a la pasión, a los deseos de la carne. Tomar tu cruz es morir a ti mismo. No se trata de ti, se trata de nuestro Señor y se trata de los demás. Y seguirle es dejar de seguir el sistema, seguir a Cristo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es el antídoto que Dios nos está diciendo para este sistema. Ahora en el versículo 17 dice, y este mundo se acaba con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, ¿qué pasa? Vivirá para siempre. Ahora quiero aclarar, Juan aquí no está estableciendo un sistema de salvación aquí por obra, simplemente está contrastando lo que hace un creyente con un no creyente. Un creyente hace eso como resultado de creer y amar a Dios. Pero aún como creyentes nosotros seguimos siendo tentados y seguimos haciendo cosas que hace exactamente el mundo. Y cuando menos nos damos cuenta estamos súper enamorados del mundo. Y vuelvo a lo mismo, hoy veamos las noticias y los asesinatos, todos tienen que ver con lo mismo. Pasión, posesión, posición. Hoy el cáncer del narcotráfico a nivel mundial tiene que ver con eso, porque quiere las mismas 3 cosas. Entonces, no nos enamoremos de este mundo que se acaba con todo lo que la gente desea. El mundo dice aquí que está pasando, dice este mundo pasa y lo está hablando en presente, pero en realidad está pasando y está pasando ya desde hace tiempo. Y Dios nos está diciendo, no vivas como si no estuviera pasando algo. Está pasando algo, no podemos vivir como si estuviéramos en la cubierta del Titanic y de fiesta sin darnos cuenta que hay un hoyo allá abajo o se está metiendo el agua. Estamos todos danzando en la cubierta del Titanic, pero ¿sabes qué? Dios nos puso en este momento de la historia con un propósito específico. Deberíamos sentirnos privilegiados de vivir este mundo tan difícil, pero al mismo tiempo con todo el gozo porque tenemos a Cristo de nuestro lado y porque podemos ejercer el poder que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cristo a través de nosotros. Y ¿sabes qué? Estamos en este momento de la historia para poder ser influencia en ese Titanic que se está hundiendo. No nos ha puesto en este momento de la historia para ser igual que los demás, crecer, envejecer de la misma manera, egoísta y limitada que todos los demás. No, Dios nos está diciendo, y aquí Juan nos está recordando, que el barco en el que tenemos que zarpar es el barco de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo, precisamente a ti y a mí, que dio a su Hijo unigénito. Precisamente ese valor que nadie puede pagar para subirse a ese barco, ya lo ha pagado Jesucristo. Entonces Dios nos está diciendo, hay peligro inminente, pero Dios, yo te quiero dar vida eterna. Dios quiere darnos vida eterna. Y voy a concluir con esta historia, precisamente del Titanic. Algo pasó así en el Titanic cuando se estaba hundiendo. Había un señor que se llamaba John Harper, era un pastor, 39 años, era viudo, iba con su hija y su hermana. Una vez que él se aseguró de que su hija y su hermana se subieran a un barco salvavidas, él empezó a gritar y es recordado en la historia, mucha gente sobreviviente lo recuerdan gritando, mujeres y niños y quienes no hayan recibido a Cristo suban a los botes.
Obviamente él estaba preocupado porque la gente tuviera una oportunidad más de escuchar a Cristo en vida y poder ser salvos, testificarles. Y él estaba haciendo, duró 2 horas 40 minutos en lo que se hundía el Titanic. Y él estaba hablando de Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Más adelante dice que ya una vez que el barco estaba prácticamente hundido y saltó a las aguas, se quitó su chaleco salvavidas y se lo entregó a otro y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Las olas se lo llevaron a otro lugar y llegó con otro señor, y este señor lo comenta y pasó parte de su vida dando este testimonio. Y dice: John Harper se acercó a mí a decirme que me arrepienta, crea en el Señor Jesucristo y seré salvo. Y dice este señor que cuando se acercó John Harper a él, estaba tomado en una tabla y simplemente le volvió a recordar. Dice: cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y dice que en ese momento John Harper, la hipotermia hizo que se hundiera y se fue su cuerpo hasta el fondo. Pero en ese momento él recibió la mano de las lanchas salvavidas y lo sacaron. Y dice: en ese momento, con 3 kilómetros de profundidad hacia abajo, en el océano Atlántico, yo dije: Señor, confío en ti porque he visto el amor de este hombre. A través del amor de este hombre hoy puedo decir que tú eres mi Salvador. Y eso es exactamente lo que Dios nos está invitando hoy. Estamos en el deck del Titanic, estamos bailando como si nada estuviera sucediendo. Dios nos pide que tengamos gozo, no se trata que estemos tristes. Pero eso debe cambiar nuestra vida hoy. Si sabemos que este barco se está hundiendo, debe cambiar nuestra vida radicalmente y empezar a tener esa pasión por los que se están ahogando. Si tú vienes por primera vez, segunda vez, tercera vez, tal vez nunca has estado en la iglesia, pero nunca le has dicho a Cristo que venga a tu vida, hoy díselo. Y al final, cuando estén los compañeros de oración, nos encantaría que tú les digas: oye, yo hice esa oración, quiero que me acompañen. Y esa es la idea, acompañarnos unos a otros y ser comunidad. Déjenme orar. Señor, te doy gracias, Señor, porque así como esta banda cantaba, Señor, en el Titanic cuando se estaba hundiendo, más cerca, oh Dios, de ti, queremos ser nosotros, Señor, esa banda que estamos cantando, más cerca queremos estar de ti, Señor, en esta vida, Señor, y en lo que nos espera más adelante, Señor. Señor, ayúdanos a no dejar de amar, a no dejar de caminar con la gente que te necesita. Sabemos, mi Dios, también que somos tentados, Señor, así como vivimos en este mundo y somos tentados por la pasión, los deseos de la carne, somos tentados por los deseos de los ojos, que es la posición, Señor, y la posesión y la posición por la vanagloria de la vida. Señor, ayúdanos a caminar contigo, Señor. Y para los que nunca le han dicho nada a Cristo, en tu lugar puedes decir, cerrar los ojos y decirle: Señor, ven a mi vida, te necesito, quiero zarpar en tu barco, quiero caminar contigo, quiero vivir una vida eterna. Quiero ser tu discípulo, Señor. Quiero tomar, Señor, tu cruz. Quiero negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirte, Señor. No permita, Señor, que me desvíe del propósito que tú tienes para mi vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor.